los pH que tiene nuestro organismo. Pero lo que vamos a medir en práctica no va a ser el pH de nuestro organismo, así que por suerte nadie dijo que quería traer orina. Lo que vamos a medir son de todos los alimentos líquidos que nosotros consumimos. ¿Ya? Solamente para recordarles otra vez que el pH del plasma está con 7.4, de lo que es la sangre venosa 7.35, sangre arterial 7.45, nuestra saliva de 6 a 7, la mucosidad está de 6.4 a 6.8, ácido. Las lágrimas tienen que ser alcalinos, 7.4. Y acá está, lo que es el semen 7.5, ¿alcalino o ácido? Alcalino, ¿ya? Y los fluidos vaginales de 4 a 4.9. ¿Alcalino o ácido? Ácido. ¿Ya? Tiene que matar a todos los espermatozoides, sí o sí. ¿Ya? Ahora, la piel tiene que ser ácida. Hace rato estaba escuchando gran positivo, gran negativo. Yo escucho ¿qué? ¿Esa qué? Ya. Entonces, ¿qué significa? Las bacterias trabajan bien en qué pH? Alcalino. ¿Ya? Entonces necesitamos que nuestro pH de la piel sea ácido para que las bacterias no se proliferen. ¿Ya? Sudor 5.5, lo que es el líquido amniótico, claro que tiene que ser alcalino, neutro, casi alcalino, porque el bebé vive feliz a ese pH. ¿Ya? Por eso, nosotros cuando nace un bebé, te decía en la anterior clase, ¿qué jabón y qué champú se le compra? Neutro, sí. El cubo gástrico 1 a 1.5, ácido tiene que ser, las SPK de 6 a 1.7 y el vómito de 3.8. El vómito tiene a nivel del estómago, ¿quema o no quema el vómito? Porque viene con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Aquí están los diferentes alimentos que nosotros deberíamos consumir, sobre todo desde el 7 para arriba. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, miren, la soda, el queso, los pasteles, ¿ya? Tiene 3, son ácidos, ¿ya? El café, el pan, ¿ya? Tiene pH 4, ¿ya? El té, todos los granos cocidos, el pollo, la cerveza, sí. Vayan acordándose porque igual ese día de la práctica, ustedes del material que traigan, si van a traer agua, tienen que averiguar cuál es el pH. Así que vayan buscando el pH. 6, tenemos el zumo de todas las frutas, lo que es la mayoría de los granos, el huevo y el pescado. 7. Vamos a. ¿Alguien dijo que iba a traer agua de Copaí? Con plan, ¿ya? Vamos a ver con el agua de Coplan, con el agua de acá de Zaguapán. Supone que tiene que estar con un pH 7. ¿Alguien va a traer agua embotellada? Yo igual como traigo. Bien. ¿Puede traer agua para su docente? Te traigo. ¿Ya? Entonces tiene que haber un pH 7 para comprobar. ¿Ya? Lo mismo tiene que ver el agua con ese 7, tiene que ser tanto el agua embotellada como la agua destilada. 8, manzanas, almendras, zanahorias y tomate. Si ustedes se dan cuenta, los niños cuando están con diarrea, ¿qué significa? Que eliminan gran cantidad de acidez, ¿sí? Vómitos y diarrea. Mayormente, ¿qué le dan? ¿Papillas de qué? ¿Ustedes cuando están diarrea nunca han consumido manzana? Manzana hervida, porque la manzana, aparte que nos ayuda a trancar si quiere la diarrea, nos ayuda a refrescar, ¿ya? Porque es tan ácido, entonces como es ácido,
La manzana lo neutraliza, ¿ya? La zanahoria y el tomate. 9, aceite de oliva, el té verde, que utilizan té verde para emplaquecer. Si ustedes no son ¿ya? Lechuga y apio. Y 10, lo que es la agua ionizante, las espinacas y lo que es el rojo. ¿Ya? Aquí hablan sobre la teoría, ya sabemos lo que es ácido y base. Voy a pasar esta diapositiva porque ustedes vamos a estar, me van a poner una cara de enojado. Al final, ¿qué son? Una resumida de todo lo que lo que pasé rápido, quiere decir que todas las sustancias ácidas son sustancias que nosotros al disolverlo con agua, ¿ya? Producen mayor concentración de ¿qué? De hidrógeno. ¿Ya? Yo les decía en la anterior clase, mientras más consuman carbohidratos y grasa, van a producir mayor cantidad de hidrógeno, pero lo van a producir en forma de ácido carbónico. El ácido carbónico después se va a transformar en dióxido de carbono. ¿Y por dónde tiene que salir? Por los pulmones, ¿sí? Por los pulmones, porque en los pulmones tiene que haber ese intercambio. En la sangre tiene que haber el intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono. Imagínense si entrara, o lo comemos tanto y no lo podemos eliminar ese dióxido de carbono. ¿Qué pasaría? Nos intoxicamos, ¿ya? Entonces, una forma de defendernos, una forma de eliminar el dióxido de carbono va a ser a través de la respiración. Lo mismo, cuando consumimos lo que son las proteínas, nosotros lo vamos a transformar en bicarbonato, ¿ya? Igual que un ácido. Lo he dicho, el bicarbonato. Y el bicarbonato, ¿por dónde lo tenemos que eliminar? A través de los riñones o la orina. Lo mismo para que no nos intoxiquemos. Entonces acuérdense que el pulmón y el riñón van a ser los principales órganos para que esos hidrogenos no se suban ni tampoco se bajen en exceso. Por eso son las bases, son sustancias que al ser disueltas en agua, ¿ya? Producen baja concentración de hidrógeno. Ya tenemos los ácidos básicos, solo que necesitamos tener, de acuerdo a la capacidad, ¿ya? De acuerdo a la capacidad de ceder o de ceder los protones, tenemos los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Si se trata de fuertes, son sustancias que es capaz de ceder muy fácilmente todos sus protones. Hay y los ceden, ¿ya? Los ácidos fuertes. Y como resultado, se pierde la imagen. No, pero bueno. Y como resultado vamos a tener una base conjugada de, entonces de un ácido fuerte, acuérdense, tenemos una base débil, pero conjugada, ¿ya? Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico al disuelto en agua se me va a desprender lo que es cloro y los hidrogeniones, ¿ya? Y posteriormente lo unir el cloro o al cloro y los hidrogenos. En cambio, los ácidos débiles sí van a ceder, pero parcialmente sus protones. ¿Se acuerdan dónde estaban los protones? ¿Adentro o afuera? ¿Afuera? No. Dentro. Adentro, porque los electrones es los que estaban afuera del átomo. ¿Ya? Entonces, como resultado, vamos a tener una base conjugada, como por ejemplo el ácido acético. ¿Alguien conoce el ácido acético?
de la infusión de... No, eso es acetona. Ácido acético. No. Ácido acético. Lo que le echan a la ensaladita. ¿Ya? Y vamos a formar lo que es el acetato. Acuérdense que la vinagre es un ácido, pero es un ácido débil, ¿ya? Y produce el básico. Por eso tenemos los siguientes ejemplos. Si se trata de ácido fuerte, ¿dónde vamos a encontrar? Sobre todo, todos esos reactivos que se utilizan para limpiar los metales, ¿ya? Por ejemplo, lo que necesitamos descrancar. Entre eso, por ejemplo, tenemos los pozos de petróleo. Todo eso tenemos que descrancar para que el petróleo salga, ¿ya? También, eso sería lo que son los ácidos fuertes. Y en los ácidos débiles tenemos el vinagre y tenemos también el limón, ¿ya? ¿Por qué añadimos el limón y el vinagre a las ensaladas? Para que no se oxide nada de que no se oxide. Sí, es más rico, sí, es riquísimo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué le pondremos a la ensalada precisamente vinagre? ¿Y por qué en todas las pensiones tiene que haber vinagre? Para neutralizar, ¿qué cosa? No. Otra vez les pregunto, ¿los microorganismos a qué pH actúan bien? Alcalino, ¿ya? Entonces, si nuestras ensaladas, una gran mayoría de nuestras ensaladas, ¿qué se llama? Están expuestos a bacterias, parásitos, ¿ya? No lo vamos a estar lavando cada rato con lavandina. Imagínense la lechuga cada rato lavando con lavandina. Podemos utilizar estos ácidos grasos, ¿ya? No puedo utilizar un ácido fuerte, por si acaso en mi ensalada, ¿no ves? Lo voy a acidificar, voy a quemar. Pero en cambio los débiles sí. Por eso se añaden las comidas a ciertas vitaminas y minerales. Por si acaso los ácidos débiles sirven para para conservar muchos productos alimenticios. Por eso una gran mayoría de los productos alimenticios van a ver que son ácidos, que su forma de conservar son ácidos. Ahora, de acuerdo a la capacidad, los ácidos ceden, en cambio las bases lo que van a hacer es aceptar. Bases fuertes son sustancias capaces de aceptar fácilmente cualquier protón, lo aceptan, ¿ya? Y vamos a tener ácido conjugado débil. El más conocido es el hidróxido de sodio. ¿Han escuchado sobre el hidróxido de sodio? Más conocido como... No. Ahorita voy a mostrar la figura para que ustedes se acuerden, ¿ya? Y los ácidos débiles son sustancias capaces de aceptar parcialmente los protones y como resultado tenemos ácido conjugado fuerte. ¿Cuáles son esos? Ya? Los fuertes, acuérdense, es el hidróxido de sodio o también llamado soda cáustica. ¿Para qué lo utilizan la soda cáustica? ¿Para qué? Para limpiar los baños. Ese es el nombrecito, limpiar los baños. Están trancados, ponemos lo que es la soda cáustica, una base fuerte, y lo dejo. También la soda cáustica también me sirve para fabricar jabones. ¿Ya? Los jabones. La grasa, junto con esta base, con la soda cáustica, lo va a volver más sólido, por eso son jabones. ¿Ya? Y también tenemos el hidróxido de magnesio, la leche de magnesia, que es un laxante, porque como es una base, es un laxante, le sirve para qué? Para neutralizar lo que son los ácidos gástricos. ¿Sí? Muy bien. Y ahí estará en esas bases fuertes lo que siempre le hablo,
¿Qué dice? ¿Cuál es su composición? Hidróxido de magnesio. ¿Ya? Pregunto, ¿y para qué es el bicarbonato? Para la acidez. Lo mismo, le sirve el bicarbonato también para neutralizar la acidez. ¿Ya? Ahora, las bases débiles, tenemos el hidróxido de amonio para procesamiento de alimentos como la carne. Es un agente leudante. ¿Han visto que las harinas ya vienen también como leudantes? ¿Han escuchado esa palabra? No. Leudante. ¿No hacen ninguna empanadita ustedes? Ni milanesa, ni utilizan la harina para hacer milanesa. O lo compran directamente. ¿Ya? Como dice, ese control leudante es para controlar el pH de los alimentos y los agentes antimicrobianos. ¿Cómo es controlar el pH? ¿Qué pH creen que tiene la harina? Los panes. Pero ¿es ácido o alcalino? Por eso le agregan un agente leudante para que no se me acidifique como. ¿Ya? Ahora, sigo con el pH, ¿para qué me servirá? ¿Ya? Una cosa es regular el equilibrio ácido-base. Sobre todo cuando existe una variación, dice, del pH en un grado de ionización de las proteínas y de la. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos las encías todas inflamadas? ¿Qué es lo más característico? ¿Con qué empiezan cuando tienen las encías inflamadas? Y les duele. ¿Con qué? No, las encías, encías. ¿Qué empiezan a consumir cuando las encías están inflamadas? Hielo. Antiinflamatorio y qué más. Si les duele, si les está doliendo, nada, aguanta. Analgésico, ¿sí? Muy bien. Empieza. Pero resulta, como ven ese forúnculo inmenso, por más que ustedes tomen, porque ese absceso está muy ácido, por más que tomen las cantidades de medicamentos para que le pase el dolor, no le va a pasar el dolor. ¿Ya? Y empiezan a tomar un paracetamol y empiezan a consumir otro cada vez más fuerte, los analgésicos. Pero ¿qué tendríamos que hacer más primero? Si yo ya sé que me está doliendo, ¿qué tendría que hacer? Y está así el absceso. Reventarlo. Es buena idea, pero en la encías no lo podemos reventar. ¿Qué pasó con su bacteriología? ¿Será que eso es por un proceso bacteriano o no? Sí. Entonces, ¿qué le doy? Antibiótico. Primero, yo tengo que eliminar esa ionización, que significa ese proceso inflamatorio. Empiezo con mi paciente dándole antibióticos porque si es amarillo, pus, es bacteria, no hay donde más perderse. ¿Ya? Es bacteria, entonces empiezo con un antibiótico. Elimino, ya veo que está eliminando un poco la inflamación, empiezo a tomar el analgésico, inmediatamente siento que empieza a recaer. Pero si empiezo con analgésico, no va a reaccionar. ¿Sí? No, primero tendríamos que tomar un antibiótico. ¿Ya? Pero, como digo, la acidez, esa acidez que va a tener esa ionización, difícil que un fármaco pueda actuar. Ahora, nuestro organismo tiene una gran línea de defensa, porque nuestro organismo está constantemente en esos cambios ácido y base. ¿Han tomado Coca-Cola hoy día? No, lastimosamente.
¿Han tomado café hoy día? No, se acabó. Café con leche. ¿Ya? Muy bien. ¿Han tomado agua? Sí. ¡Ay! ¿Ya? Cuando nosotros en nuestra diferente tipo de comida, a ver, dígame, ¿alguien no ha almorzado hoy día? A ver, hay gente que no almuerza, ¿ya? Directamente desayuna y ya no almuerza, cree que su organismo está feliz de la vida. Aprovechen muchachos, son jóvenes, aprovechen, ¿ya? Porque después, que duele, se lo cobra hermoso, ¿ya? ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros consumimos, no importa el tipo de comida, siempre va a haber un desequilibrio ácido-base. Pero ¿quiénes están para defendernos? La primera línea de defensa son nuestros amortiguadores fisiológicos, o buffer, decimos. ¿Ya? La primera línea. La segunda es el proceso respiratorio y la tercera línea son nuestros riñones. ¿Ya? Por eso, ustedes no están ni con acidosis ni con alcalosis. ¿Quiénes mayormente andan con acidosis y alcalosis? Fisiología. ¿No han llevado esa parte todavía? Pero sí se acuerdan, ¿no? Ahora, el dióxido de carbono, ¿ya? Que viene del ácido carbónico, ¿quién lo va a controlar? Hace rato le decía, son los pulmones. Cuando hablemos de dióxido de carbono, acuérdense de los pulmones. Por ende, es un componente, dice, respiratorio. Mientras que el bicarbonato lo controla los riñones, por ende es un componente metabólico. Por eso tenemos componentes respiratorio y metabólico. Acidosis respiratoria y acidosis metabólica, ¿sí? Ahora, este tipo de análisis, cuando nosotros tenemos que, cuando una persona está descompensada con una acidosis y una alcalosis, el resultado lo necesitamos ya. Significa que en 5 minutos tiene que estar ese resultado. Para eso tenemos este equipo hermoso, ¿ya? Este equipo que me va a ayudar, que es un gasómetro, que me va a ayudar a medir pH, presión parcial del CO2, bicarbonato y oxígeno, ¿ya? O por último, podemos tenerlo por cálculo matemático. ¿Qué quieren? ¿Que el equipo se lo haga todo el trabajo o ustedes hacen la matemática? El equipo, ¿no? Entonces, por eso el resultado tiene que ser inmediato. Porque, ahorita les digo, ¿por qué tenemos que tener ese resultado? Todas estas soluciones tampones, ¿ya? Como les digo, tenemos, mayormente van a ser, por eso les decía, mayormente van a ser ácidos débiles, ¿ya? Van a ser ácidos débiles y por consiguiente después vamos a tener lo que son la sal. Ahora, estos amortiguadores en nuestro organismo no vamos a tener ni hidróxido de sodio ni ¿qué se llama esto? Ni ácido o el ácido clorhídrico no se nos va a ir por todo nuestro organismo. Por ende, ácido se le dice a todos los aniones. ¿Cuáles son los aniones? Carga y base, mejor dicho, y base van a ser, le llamamos a los cationes. ¿Quiénes son los cationes? Carga positiva. ¿Cuáles son los mayormente buffers que tenemos? Lo que es el ácido acético y lo que es el acetato de sodio, su sal. El ácido carbónico, ¿ya? Tenemos el carbonato de sodio, el bifosfato de sodio y el fosfato disódico. El amoníaco y el cloruro de amonio, ¿ya? Todas esas soluciones tampones, ¿de qué me va a servir al final? Se me está subiendo la acidez. Por eso ustedes cuando tienen acidez, ¿qué hacen?
Tomar agua, tomar bicarbonato. Pero antes que tomen agua, bicarbonato, cuando comen pan, ¿no le provoca acidez? Sí. Pero ese rato van a tomar los bicarbonatos. Comen el pan con cafecito, le da la acidez. Si ustedes se dan cuenta, pasa un tiempo y se les pasa la acidez. ¿Sí? Solo que sea muy grave, y ustedes recién van a ir a recurrir a un bicarbonato, pero que menos que su compañero está mal, para que tenga el hidróxido de magnesio. ¿Sí? Él es dueño. ¿Es él? No, es para mi mamá. Allá, es para su mamá. ¿Ya? Por eso le digo que sí, pero ¿por qué se nos pasa rápido? ¿Por qué? Porque vamos a tener estos amortiguadores cuando tenga muy ácido, va a venir un amortiguador y lo va a volver básico, lo va a neutralizar. ¿Qué significa? Bajar y subir lo que es el pH. Esos tampones son sustancias que evitan cambio brusco del pH, ¿ya? Y puedo añadir, para que se cambie bruscamente, puedo añadir un ácido o una base, ¿ya? Por eso dice que los tampones reaccionan como ácido o van a reaccionar como base, debido a qué frente a qué es lo que se necesita, ¿ya? Uno de los buffers principales de líquidos extracelular, ¿cuál es el líquido extracelular? ¿Cuál es el líquido? No le he dicho cuál es el electrolito. ¿Cuál es el líquido? ¿Dónde está el líquido extracelular? Fuera de la célula. ¿Cuáles son esas fuera de la célula? Plasma, sangre. ¿Y dónde está la sangre? En todos los vasos sanguíneos. Solo que algunos lo tienen fuera, ¿no ves? ¿Todavía no tienen afuera la sangre? Sí. ¿Ya? Pero normalmente tienen que estar con los vasos sanguíneos, no fuera de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos un ácido débil, que es el ácido carbónico, y se me va a transformar en una sal bicarbonada. El dióxido de carbono, agua, tengo el ácido carbónico y otra vez se desprende el ácido, el hidrógeno y tengo el ácido carbónico. Para eso, lo que no le gusta a usted, necesitamos utilizar una ecuación. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es facilito, ¿ya? Simplemente tenemos que saber la concentración del ion bicarbonato y también la presión parcial del dióxido de carbono. Por eso hace rato le decía, para la prueba de gasometría, nosotros necesitamos medir pH, necesitamos medir bicarbonato, necesitamos medir lo que es la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, se deduce que el aumento de la concentración del bicarbonato va a aumentar ¿qué cosa? El pH. ¿El bicarbonato qué es? ¿Es ácido o alcalino? Alcalino, ¿ya? Entonces, si tomo bicarbonato, aumenta el pH, ¿ya? Y va a haber un desvío ácido-base y se va hacia una alcalosis. Bicarbonato, ¿qué órgano es el que lo regula? ¿El pulmón o el riñón? Bicarbonato, ¿quién lo regula? El riñón. Ah, muy bien. Ahora, si aumenta la presión parcial del dióxido de carbono, baja el pH, que sería ácido, ¿ya? Por ende, va a haber una acidosis, ¿ya? Muy bien. Acá me voy. ¿Qué es lo que dice esa ecuación? Cuando el pH baje, ¿qué es? Simplemente pH baja, ¿qué es? Ácido. ¿Ven? Muy bien. Cuando el pH baje, la presión parcial del CO2 tiene que subir. ¿Ya? En cambio, cuando el pH sube,
en una aleosa, ¿ya? Significa que el bicarbonato también tiene que subir. ¿Están complicándose? Nada, no hay nada. ¿Ya? Está facilito, ¿ya? Por eso es importante toda esta sustancia. Por eso es tan importante toda esa solución del buffer del organismo. Porque es el que me va a mantener ese equilibrio en nuestro medio interior. ¿Ya? Ahora, tengo un desequilibrio, me lleva directamente a usted ya a ver dónde me lleva. ¿Ya? La cuestión, ¿cuál es el mecanismo? Mantener la producción de hidrógeno, que no tengamos ni mucho ni menos. ¿Ya? ¿A través de cómo lo vamos a controlar? A través de la alimentación. ¿Ya? El pH de los líquidos corporales, dice el pH líquido extracelular está a 7.4. pH sanguíneo 7.35 a 7.45. Tengo que mantenerlo en ese margen, ¿ya? Pueden ser toleradas una fluctuación de pH, solo poder llegar a un 6.8 hasta 7.8. Si es 6.8, ¿qué es? 6.8 ácidos, ¿sí? Una ácidos. Y si fuera 6.7, 6.7, yo puedo controlar a mi paciente, puedo controlarse entre 6.8 a 7.8, lo puedo controlar. Pero si me baja a 6.7, 6.6, 6.5, ya no está aquí en la tierra. Existe lo que es, ¿ya? Por eso es tan importante mantener ese equilibrio. Por eso es lo que le decía hace rato, el resultado lo necesito ya. ¿Ya? Porque mi paciente en pleno, si no tiene respiración, respiratorio, no está pudiendo respirar, va a haber un desequilibrio. ¿Ya? Entonces puede tener una acidosis o una alcalosis. Se le sube o se le baja. ¿Ya? Hasta que venga el resultado feliz de la vida y a mi paciente se ve. Entonces tengo que mantener, como digo, el pH. Siempre en 7.35. ¿Quiénes mayormente tienen este desequilibrio? Son las personas que están en terapia intensiva. Por eso dice se descompensó, se ha descompensado. Pero el descompensar significa que el pH o ha subido o ha bajado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acuérdense, el rango de los pH. Voy a formar gran cantidad de acidez cuando consuma mucha carne. Churrasco, ¿ya? Sobre todo, esa carne de churrasco con alta grasita, que son las costillitas. ¿Qué más? Ese churrasco que viene así, la carne gruesa y al dentro es roja. ¿Así les gusta a ustedes? ¿Sí? Hay personas que le encanta que la sangre salga, ¿sí? Yo la quiero muerta también. El exceso de carne sería proteína, el bicarbonato, que de ácidos de eso. ¿Ya? Pescado, aves, todo lo que es comida de ave y huevos. Ahora, los formadores de base, ¿ya? Son las frutas y las verduras. Los cítricos no son formadores de ácido, ¿ya? Tienen ácidos orgánicos que no dejan residuos minerales, ¿ya? Pero que no se confundan algo. Yo exprimo el limón y me lo tomo. Exprimo el limón, unos 4 limones y me lo consumo
todos los días durante por lo menos 2 semanas, ¿qué les va a pasar? Enflaquece. En primer lugar, enflaquece. Segundo, se desintoxica. El calcio lo has echado, por eso la dentadura está de apenas. ¿Y qué más? Acidez. ¿Ya? Por eso, mayormente, por eso existe lo que es la limonada. Porque el limón con qué está? Con agua. ¿Ya? ¿Para qué? Para neutralizar eso más. ¿Ya? Ahora, todo ese mecanismo homeostático van a ser como tipo químico, porque tienen que ser respuestas rápidas. Para eso tenemos nuestros amortiguadores. Vayan recordándose, esos son nuestros amortiguadores. Bicarbonato, fosfato, proteína y hemoglobina. Y aquí va mi pregunta. ¿El bicarbonato es un compuesto inorgánico o orgánico? ¿Orgánico? Inorgánico. ¿El fosfato? ¿Orgánico o inorgánico? Inorgánico. ¿Proteína? ¿Hemoglobina? Orgánico. Orgánico. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? Dentro de la sangre. ¿Ya? Muy bien. Para que ustedes vean, por eso dice, son compuestos químicos que actúan rápidamente. Bicarbonato, fosfato, proteína y hemoglobina. Y hay otros que son de tipo fisiológico que tardan en reaccionar, como es el sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Ya? Los principales buffers de nuestro organismo, acuérdense, intracelulares, tenemos lo que son las proteínas, ¿ya? Y los fosfatos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que dentro de la célula, los amortiguadores que nos van a ayudar son las proteínas y los fosfatos. ¿Ya? A la proteína, y los amortiguadores extracelulares, no tenemos lo que es el bicarbonato, el bicarbonato y lo que es la hemoglobina. Ustedes saben que solamente será que tendremos una sola hemoglobina. ¿Solo un tipo de hemoglobina? Hay una gran diversidad de hemoglobina. ¿Ya? Por eso tenemos la hemoglobina en forma oxigenada y la hemoglobina en forma no oxigenada. La oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. ¿Ya? Ahora, por ende, la hemoglobina, ¿dónde va a actuar? En los eritrocitos, porque están dentro del eritrocito. ¿Ya? Ahora, ¿es intra o extracelular? Intracelular. Muy bien. La proteína, ahí dice intracelular. El fosfato también actúa como intracelular. Y el bicarbonato, extracelular. Hemoglobina y bicarbonato, extracelular. Proteína y fosfato, intracelular. Son los primeros amortiguadores que van a actuar. Por eso sigue esta clasificación: amortiguadores fisiológicos, los orgánicos y los inorgánicos. Orgánico, hemoglobina y las proteínas. A ver si se acuerdan. ¿Hemoglobina intra o extracelular? Hemoglobina. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? ¿Y dónde está la sangre? Los vasos sanguíneos. ¿Los vasos sanguíneos son extra o intracelular? Las proteínas intracelular. Y el sistema inorgánico tenemos el ácido
y el OPA. ¿Dónde entendemos el sistema de ácido carbónico o bicarbonato? Extra o intracelular. ¿Ya? ¿Y lo que es el fosfato? Ya probaron el segundo paciente. ¿Ya? Es igual. Al final los aminoácidos como la proteína, ¿ya? Como estos son intracelulares, aparte de ser orgánicos, casi la mayoría actúan de las dos formas, actúan en un medio, va a depender en qué medio, si está en medio ácido o en medio alcalino. ¿Qué significa? Que todos estos son amfotéricos, que cuando esté en un medio ácido, ellos van a actuar como, si el medio es ácido, ellos ¿cómo actúan? ¿Ya? Si el medio es alcalino, ellos actúan como ácido. Pero al final, ¿para qué? Para mantener ese equilibrio oriental. ¿Ya? Por eso, el medio alcalino tenemos las proteínas, porque hay un desprendimiento, y el medio ácido igual. El sistema de motivador más importante del líquido intracelular, al final tenemos lo que son las proteínas. La hemoglobina, por eso no es que quiera irme rápido, ¿ya? La hemoglobina, el ácido carbónico, ¿ya? Lo que es los fosfatos, los tres mayormente siempre van a actuar, como digo, las dos formas. Va a depender de qué medio se encuentra. Si está en un medio ácido, actúa como alcalino. Quiero mostrarle este de acá, lo siento acá. ¿Qué se llama este? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o el ácido, el anhídrido carbónico, ¿ya? El anhídrido carbónico más la molécula de agua se le va a unir, ¿ya? Y me va a formar el ácido carbónico, ¿ya? Ya tengo el ácido carbónico. Entonces, va a depender del medio para que yo lo pueda formar el vapor carbonato. Y cuando formo ese vapor carbonato, ¿qué es lo que estoy desprendiendo? Los hidrogenios. ¿Ya? Todo esto, todo este tipo de reacciones va a ser mucho, como digo, va a depender sobre todo del organismo que consumimos, por último, que no consumimos. Porque el no consumir alimentos también hace que se desequilibre el equilibrio ácido-base. Ahí está así. ¿Ya? El dióxido de carbono hace que aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para reducir, se me está desprendiendo como digo, en hidrógeno. Después formo el ácido carbónico, se me desprenden los hidrogeniones, se me va a ir a otro sistema, ya me va a formar el bicarbonato, y el bicarbonato, ¿por dónde me tiene que irse? Por el río. ¿Ya? Por ende, va a depender mucho del potencial de los alimentos. ¿Ya? Ahora, aquí ya vamos a tener las dos terminologías, alcalosis y ácidosis. El pH, ¿cuánto tenemos que tener? 7.35, 7.45. Ideal sería que consumamos todos los alimentos. Ahora, si nosotros comamos nuestra Coca-Cola, nuestro cafecito, nuestro ron, gran cantidad de chocolate, las gomitas, los donuts, etc. Rico todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? El pH va a ser ácido. Si es pH ácido, ¿qué significa? Los hidrogeniones suben o bajan. Acidosis, hidrogeniones suben. Y por ende, también sube lo que es el dióxido de carbono. En cambio, lo que no les gusta comer, yo peleo, ¿sí? Yo peleo que mi hija no le encanta. Mi
gualeles, ni fruta, ni manzana, ni nada. ¿Ya? ¿A ustedes qué quieren? ¿Esto o esto? Equilibrio. Acá está, como digo, hasta la miel, el pan negro, por si acaso, no el pan blanco. ¿Ya? Entonces, el pH significa que los hidrogeniones, ¿qué va a pasar? Los hidrogeniones bajan. ¿Ya? Y si bajan los hidrogeniones, ¿qué tiene que subir? Ahora, por eso dice que el pH, que decía hace rato, que oscila entre 7.35, ¿ya? Entre 7.35 para la sangre venosa. ¿Cuál es la sangre venosa? Que viene de los tejidos a la corazón. ¿Y eso está lleno de qué? De oxígeno, ¿ya? Ahora, por su contenido de dióxido de carbono y 7.45, que es la sangre arterial, ¿ya? Que es con un menor contenido del mismo. Cuando disminuye el pH, acidosis, y cuando arriba va a ser alcalosis, ¿ya? Como les dije, nosotros también tenemos dos mecanismos. Uno que es todos los buffers que hemos hablado, y el otro es el mecanismo fisiológico, que es el mecanismo respiratorio y el renal. Si se trata del mecanismo respiratorio, ¿qué vamos a tener? Lo que es la hiperventilación y la hipoventilación, ¿ya? Cuando hay un descenso de pH, va a estimular a los quimiorreceptores carótidos y aórticos. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber una hiperventilación. ¿Eso qué significa cuando nosotros no podemos respirar? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la persona que tiene asma, ¿qué hace? Ya le quitan la respiración, pero ¿qué hace? Se agita. Se agita, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Sí? A eso hablamos de una hipoventilación. ¿Qué es lo que vamos a aumentar? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos ese trabajo? Por eso dicen cuando hacen ejercicio, cerrar la boca, dicen, ¿no? Respirar por la nariz, no respirar por la boca. ¿Por qué? Porque estamos eliminando gran cantidad de dióxido de carbono y va a disminuir lo que es la presión del dióxido de carbono. ¿Ya? Cuando aumenta el pH, va a inhibir los quimiorreceptores, o sea, hace que se disminuya la ventilación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Disminuye la eliminación del dióxido de carbono, pero sí la presión parcial del dióxido de carbono aumenta. ¿Ya? Ahora, aquí está. pH sube. ¿Qué va a pasar? Los hidrogeniones suben. pH. ¿Ya? Necesito un estímulo. Necesito un estímulo urgente. Aquí están nuestros amortiguadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Frecuencia, aumenta la frecuencia. ¿Para qué? Para que baje el dióxido de carbono, baje el bicarbonato y empiece a aumentar el pH. Como ha bajado, yo necesito posteriormente que suba para mantener el equilibrio 7.35 a 7.40. Ahora, muy diferente es cuando hay un control renal. ¿Ya? ¿Quién está? Con los riñones. Acuérdense, 100 riñones que le llamábamos componente. Ya, pero es los riñones, componente que más era renal o qué más era? Metabólico. ¿Ya? Por eso, cuando hagamos orina, ¿ya? Se van a dar cuenta que tenemos orinas ácidas porque tenemos mayor concentración de hidrógeno. O orinas básicas porque tenemos mayormente bicarbonato. ¿Y eso para qué? Para mantener ese equilibrio hacia abajo. Pregunto, de todo lo que ustedes consumen
poco de conocimiento que tienen. ¿Qué creen que es orina? ¿Son orinas ácidas o orinas alcalinas? Sobre todo mañana va a ser bien ácida. Porque van a ir a comer hamburguesa, cerveza, Cara. ¿qué más? Pizza, churrasco. Churrasco. Entonces mañana van a ver que su orina va a ser bien ácida. ¿Ya? Por eso, ¿cómo lo puedo controlar? Que pueden eliminar. Uno es eliminando las grandes cantidades de ácido. ¿Ya? Entonces, sí, podemos eliminar grandes cantidades, mejor dicho, de ácido de los hidrogeniones. Podemos conservar la producción de bicarbonato. ¿Ya? Podemos excretar todas las bases también. Y el más efectivo, lo que nos interesa es regular el pH. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la velocidad de corregir todo esto? Silencio, por favor. ¿Ya? Los buffers, ¿se acuerdan cuáles eran los otros buffers? Bicarbonato, Proteína, hemoglobina, fosfato. Los 4 buffers funcionan al instante, son instantáneos, ¿ya? Pero el respiratoria actúa en minutos y puede durar horas, ¿ya? Muy bien. En cambio, el mecanismo renal desde varias horas a días. Por eso hace rato les decía que el mecanismo químico es rápido y son todos nuestros buffers. Pero el fisiológico, como el respiratorio y el renal, ¿ya? Aunque siga con lo mismo, vemos los trastornos al final, porque los trastornos abajo de 7.35, arriba de 7.45, ¿ya? Esas alteraciones, a respuesta de todas estas alteraciones, hay algo que tiene que compensar. Por ejemplo, si está alterado el riñón, ¿quién lo puede compensar? Si el riñón está alterado, un proceso metabólico está alterado en el riñón, ¿quién lo compensa? El hígado. ¿Quién? Los pulmones. ¿Ya? A eso se refiere de compensación. Y si los pulmones están alterados, ¿quién lo tiene que compensar? El riñón. Y si no tengo riñón, el que está alterado son los pulmones. ¿Por qué tenían tanto miedo en COVID los enfermos renales? Porque lo que el COVID, ¿qué es lo que estaba afectado? Los pulmones. ¿Ya? A esas alteraciones, ¿quiénes tenían que corregirlo? Eran los riñones. Si los riñones estaban mal, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Ahora, a esas alteraciones existen de dos tipos: metabólica y respiratoria. Metabólica porque afecta al bicarbonato, y respiratoria porque afecta al ácido carbónico. Otra vez, cuando los hidrogeniones aumentan, acidosis. Cuando disminuyen, alcalosis. Por eso, nosotros tenemos lo que hay: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. ¿Ya? Muy bien. El dióxido de carbono ¿qué es? ¿Respiratorio o metabólico? El bicarbonato, metabólico. Muy bien. Acuérdense, mientras una se altera, alguien lo tiene que compensar.
Acá dice el pH, los valores de 7.35 a 7.45. El dióxido tiene que estar de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes. Cuando digo que es una acidosis, ¿el pH sube o baja? Segurito. Acidosis tiene que bajar. Si es metabólica, ¿quién es el que se está alterando? ¿Quién sería? ¿El dióxido de carbono o el bicarbonato? Entonces, si el pH baja y es metabólica, el bicarbonato baja. ¿Quién lo tiene que compensar? El pulmón bajando la concentración de dióxido de carbono. Vámonos a la otra metabólica, en este caso alcalosis. Alcalosis, ¿cuál es el pH? Arriba, ¿sí? Entonces va a ser arriba de 7.45. Metabólica, arriba. Si sube el pH, ¿quién sube? El bicarbonato, ¿ya? Y por ende, a que me compense, los pulmones tienen que subir el dióxido de carbono. ¿Han avanzado esto? No. Medio raro. Siempre los estudiantes me discutían que ya habían pasado en fisiología. ¿Verdad? Las venas. Ya, muy bien. Ahora, tenemos lo que es acidosis. Acidosis, pH bajo. ¿Quién tiene el problema? Porque es respiratorio. Sube. ¿Ya? Si es acidosis respiratoria, el respiratorio me dice que es el dióxido de carbono, sube. ¿Quién es el que me lo tiene que compensar? El riñón subiendo lo que es el bicarbonato. Alcalosis respiratoria. Si es alcalosis, sube el pH. Si es respiratoria, dióxido de carbono baja y bicarbonato baja. Conclusión, ¿cómo se pueden aprender? Aprendan más primero qué es acidosis, si es para arriba o para abajo. ¿Ya? Segundo, metabólica, no importa cuál sea, siempre la metabólica, si es acidosis, abajo, todo va a ser para abajo. ¿Qué significa? Los tres son iguales. Si es alcalosis, los tres son iguales. En cambio, si es respiratoria, es a lo contrario, ya son diferentes. Si baja, todo lo demás sube. Si alcalosis sube, lo demás baja. ¿Verdad? Ese es el truco. Ahora sí. Vámonos con lo que es la acidosis metabólica. ¿Ya? Cuando hablamos de acidosis metabólica, significa que el pH baja. Si es acidosis metabólica, ¿cuál es el problema? ¿Qué más? Bicarbonato. ¿Y el bicarbonato? Baja. Muy bien. Como es acidosis, los hidrogeniones suben. ¿Ya? Los hidrogeniones van a subir. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa una acidosis metabólica? Es el aumento de los hidrogeniones que supera, dice, la posibilidad de excreción por el organismo. No lo va a poder eliminar todos los hidrogeniones, ¿ya? Y produce una pérdida excesiva de bicarbonato por los líquidos a través de quienes, de las orinas, las heces, y el pH empieza a bajar, ¿ya? Las causas más importantes es la famosa cetoacidosis diabética. Es cuando los diabéticos se descompensan. ¿Has escuchado, no ves? Que los diabéticos se descompensan. Cuando se descompensa es porque hay una cetoacidosis diabética. También se descompensan cuando hay una acidosis láctica.
¿Ya? ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, los que corren, trotan o los que se deshidratan por completo. ¿Ya? Donde han tenido, que se llama gran esfuerzo muscular, los que trotan y terminan trotando y empiezan a temblar y caen. ¿Sí? Esos son los que van a tener. Y sobre todo va a haber una acidosis metabólica, sobre todo en las diarreas severas. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo, como dice, gran parte excesiva de bicarbonato. Los síntomas, vamos a empezar con una respiración rápida y profunda. ¿Qué más? Fatiga. Y luego, ¿ya? Cobre. Por eso es lo que tratan de recuperarlo inmediatamente. ¿Qué prueba de laboratorio le hago? Gasometría. ¿Ya? ¿Qué muestra necesito para una gasometría? Sangre arterial. ¿Ya? ¿Sacamos sangre arterial en práctica? No. No. ¿Ya? Tomado felices no. ¿Ya? Ahora, compensación, necesito aumentar la ventilación para que disminuya el CO2. ¿Ya? Y otra, necesito que excrete gran cantidad de hidrogeniones porque están teniendo una acidosis metabólica. Si es acidosis respiratoria, acidosis pH, baja. Si es respiratoria, presión parcial del CO2, sube, lo contrario. ¿Qué significa que los hidrogeniones? Acidosis, hidrogeniones, suben. ¿Ya? La acidosis respiratoria es debido al aumento del ácido carbónico circulante. Al no producirse una eliminación normal del dióxido de carbono, dice, por vía respiratoria, como un resultado de una hipoventilación alveolar. ¿Sabes eso qué? No respirar, ¿no ves? ¿Ya? Por insuficiencia respiratoria. ¿Quiénes tienen insuficiencia respiratoria? Los obesos. ¿Los de COVID será que tenían insuficiencia respiratoria? Sí, ya, muy bien. Cuando el CO2, lo de hace rato, el CO2 se une con el agua, por medio de una enzima llamada anhidrasa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico. Va a formar un ácido débil, ¿ya? Y va a formar lo que es el bicarbonato y lo que va a hacer que aumente gran cantidad de hidrogeniones. Si aumenta hidrogeniones, ¿qué era? Acidosis. Si aumenta el CO2, respira todo. ¿Ya? Bien. Las causas que podamos tener de acidosis respiratoria es lo que es la hipercapnia. ¿Qué es eso? Aumento de dióxido de carbono. Tenemos en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en el asma bronquial, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es esa que no es que puede morirse cuando se duermen, por eso mayormente necesitamos que tengan almohadilla. Ahorita estamos con peluches, escuchamos que otra vez hay con peluches. ¿Se acuerdan que quién causa los peluches? ¿Han pasado? ¿No han pasado todavía? ¿Ya han pasado? Con peluche. Bacteriología, con peluche. ¿Por qué han pasado respiratorio? Bacterias respiratorias, ¿no ves? No creo que no hubiera necesitado coqueluche de moda, por lógica tienen que, saben que está de moda, ¿no? Otra vez. Bordetella pertussis, Bordetella para pertussis, ¿ya? ¿O no han avanzado nada de Bordetella?
corretelas. Gracias, por lo menos alguien me dice que sí, son las corretelas. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso de lo que es la coqueluche? ¿Ya? Los niños no pueden respirar bien, tienen la respiración como un gatito, que es como el maullido de los gatos. ¿Ya? Entonces, otro problema, por eso ese es como una apnea obstructiva del sueño, que están, no pueden dormir y se despiertan porque no pueden respirar. ¿Ya? Los síntomas, no pueden respirar, tos, diaforesis, cefalia, confusión, irritabilidad, letargo, coma y muerte. ¿Ya? Compensación, empiezan a entrar más primero nuestros amortiguadores sanguíneos, los celulares y empezamos por los ríos. ¿Qué es lo que queremos? Como es acidosis, eliminar todos los hidrogeniones, ¿ya? Retener un poco de bicarbonato y reducir lo que es la ventilación o elevarla por el seno. ¿Ya? La siguiente es nuestra alcalosis, ¿ya? O alcaleña, que son un trastorno clínico que indica un trastorno sobre todo hidroeléctrico, que hay un aumento mucho de alcalinidad o basicidad, ¿ya? Que hay un exceso de muchos álcalis en nuestro líquido corporal. Por ende, ¿qué significa? Aquí en las alcalosis podemos tener tanto en los pulmones, ¿ya? Nuestros amortiguadores pueden ser en los pulmones y en los riñones. Si es alcalosis, el pH sube o baja. Sube. Los hidrogeniones bajan. ¿Ya? Por eso, lo que esté arriba de 7.45 se considera una alcalosis. ¿Ya? Causa mucha sobreexcitación al sistema nervioso central y periférico. ¿Qué significa? Son esas personas que van a ver. Esas que cuando se enojan, se alteran. ¿Cuál es el nuevo remedio? Esas histéricas, no con C, sino con S. La parte de ese parte, a la que le llamamos la tóxica y lo tóxico. ¿Cómo se cura eso? Cuando Comida. diazepam. Antes del diazepam, ¿qué es el mejor remedio de ese tipo de personas? Manazo en la cara, con reacciones, van a ver cómo sale. ¿Ya? Después del diazepam. Manazo, no golpe, ¿ya? Manazo, ¿ya? Porque hay personas que se alteran, ¿ya? Provocan mucho nerviosismo, espasmos musculares, y ahí llega hasta la tetania. ¿Sí pasaron tétano o tampoco todavía? Tetania son esos que se vuelcan, ¿ya? Convulsiones, pérdida de conciencia, muerte, ¿ya? Alcalosis metabólica, alcalosis pH, sube. Si es metabólica, bicarbonato o CO2. Bicarbonato. ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? Sube. Los hidrogeniones bajan. Muy bien. La alcalosis metabólica es ocasionada por un exceso de bicarbonato, sobre todo en la sangre, ¿ya? Aumenta, ¿ya? La alcalosis tenemos por hipocloremia, baja concentración del cloro en el plasma sanguíneo. Sobre todo esas personas que tienen vómito, ¿ya? Que vomitan cada rato. ¿Se acuerdan que en el vómito eliminaban también gran cantidad de qué? Ácido clorhídrico. Y cuando, aparte de vomitar, ¿qué es lo que eliminamos? Líquido, ¿ya? Y demasiada cantidad de amortiguadores. Sobre todo, como le digo, el cloro, ¿ya? En este caso, los riñones empiezan a compensar toda esta pérdida de cloro mediante conservar todo lo que es el carbono. Otro caso es la hipopotasemia. Hipopotasemia, ¿qué sería? ¿Disminución de qué? ¿De calcio se da? La hipopotasemia. ¿Ya? Ya me han hecho dudar. Se debe a
extrema de lo que es el potasio puede ser provocada sobre todo por los medicamentos, los diuréticos. ¿Para qué utilizamos los diuréticos? Adelgazar, creo. Eliminar la gran cantidad de agua, pero también eliminamos lo que son el potasio, ¿ya? Los electrolitos. La alcalosis, ¿cómo se compensa? ¿Ya? Cuando el cuerpo se ha compensado parcialmente la alcalosis, alcanza un equilibrio normal de ácido base, cuando los niveles de bicarbonato y dióxido se van a comportar anormales en términos absolutos, ¿ya? Ahora, se hace a través de la supresión de la respiración para retener sobre todo lo que es el dióxido de carbono. Síntomas: confusión, mareo, vómitos, acompañados por temblores, espasmos musculares, entumecimiento o, sobre todo, enfermedad. ¿Alguien padece migraña? ¿Han escuchado sobre la migraña? ¿Alguien conocen con migraña? La migraña llega a un punto que tanto el dolor, un dolor de cefalea, cabeza, que hace vomitar. Cuando uno empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar, empieza la cabeza, aparte que se rompe por todos lados, ya empieza a tranquilizarse el dolor. Pero empezamos con estas terminologías, porque vomitamos y empezamos a eliminar los electrolitos. Uno de los problemas más grandes de lo que es la migraña es que empezamos a tener lo que son esos temblores, los espasmos musculares y el entumecimiento, sobre todo de la mano, ¿ya? Que empiezan a ponerse así. No se puede regresar, ¿ya? Otro es la alcalosis respiratoria. Alcalosis, ¿qué significa pH? Respiratoria, bicarbonato, CO2. CO2. Baja. Si el pH sube, el dióxido de carbono baja. ¿Y los hidrogeniones? ¿Ya? Aquí en la alcalosis respiratoria se debe a una ventilación excesiva de CO2, ya una hiperventilación pulmonar, en cambio la otra era una hipo. Se produce cuando una persona asciende a altitudes muy elevadas. Cuando llegamos a La Paz, vomitamos y no podemos, ¿ya? Cuando suben hasta el cuarto piso caminando, no, prefieren estar 2 horas ahí en el ascensor, ¿ya? El bajo contenido que vamos a tener de oxígeno del aire estimula la respiración. Y ahí empezamos a querer poder respirar, ¿ya? Y hace que se aumente, que se elimine ese demasiado dióxido de carbono. Y aparezca lo que es la alcalosis respiratoria, ¿ya? El riñón trata de compensar aumentando mayormente expresión de bicarbonato, ¿ya? Sobre todo es causada por la hipocapnia, disminución de lo que es bicarbonato. Condiciones que eliminan, que estimulan el centro respiratorio, sobre todo en enfermedades pulmonares, fallo cardíaco, congestión, hipoxia. Eso sí saben qué es hipoxia, ¿no? Disminución del oxígeno. Eso sí, ustedes tienen ansiedad, ¿sí? Ansiedad aguda, fiebre, anemia, intoxicación, ¿ya? Oxalicilato, cirrosis y embarazo, ¿ya? Síntomas: respiración rápida, parestesia, omnibulación, ¿ya? Y fasciculaciones musculares. Primero tenemos a nuestros amortiguadores que hacen que rápidamente liberar el hidrógeno y disminuir lo que es el bicarbonato. Y los riñones con